Buenas noches, mi nombre es Mauro David Ríos Núñez y el tema que escogí para la elaboración de mi ensayo fue ¿por qué se produjo el desencadenamiento del conflicto armado interno en el Perú? Eh, bueno, para sintetizar, el conflicto armado interno en el Perú, su origen es bastante complejo y multifacético y se involucraron varios factores, como los factores políticos, sociales, culturales y económicos. Basado en esto, la Comisión de la Verdad, que se instauró en el año 2001, desempeñó el papel de analizar las condiciones en que se llevaron este conflicto. Y fue unánime la decisión de la Comisión de la Verdad y Reconciliación al estar de acuerdo en que la decisión del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso fue quien tomó la decisión de iniciar una guerra popular. Eh, bueno, las preguntas para realizar el video son, ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Bueno, básicamente yo creo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación recopiló los datos eh, em, a través de testimonios tomados por los mismos implicados y se llegó a una conclusión. Bueno, o sea, siempre se estuvo de acuerdo, básicamente, que la Comisión de la Verdad y Reconciliación dispuso que de manera decisiva quien inició el conflicto fue el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, porque ellos tomaron la decisión de iniciar la guerra popular y las brechas sociales y las discriminaciones adjuntas al contexto de la pobreza y la desigualdad socioeconómica eh, fue lo que el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso explotó hasta el hartazgo para acentuar y aprovechar eso en la población para conseguir seguidores a su partido subversivo. Eh, Bueno, hay también factores institucionales y coyunturales que desarrollan la transición democrática iniciada en el año 77. Se encontró un Estado poco legitimizado, se, se cuestionaba, bueno, también había una economía tambaleante, la desactivación de estructuras como el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, el SINAMOS, constituyeron un caldo de cultivo del conflicto y también la debilidad de los partidos políticos de aquel entonces. ¿Cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de tu ensayo? La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada en el año 2001 eh, bueno, o sea, fue instaurada en el año 2001 bajo un contexto político bastante complicado, ya que marcaba la salida de Alberto Fujimori de la presidencia en aquel entonces, y quien tomaba las riendas del país fue Valentín Paniagua mediante su gobierno transicional. Entonces, el objeto de la Comisión de la Verdad y Reconciliación era investigar los crímenes y violaciones de los derechos humanos que fueron ocurridos durante el año de 1980 hasta el año 2000. Eh, bueno, todo esto estuvo a cargo de los actores del conflicto armado interno. Esto es el Estado peruano y los grupos subversivos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el RMTA. El gobierno de Alejandro Toledo reafirmó la vigencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, amplió el número de comisionados a 12 y cambió su denominación al término de reconciliación. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fue presentado en Palacio de Gobierno, a, el presidente fue Salomón Lerner Febres, dio a conocer los dramáticos resultados de casi 2 años de trabajo. Lo propio se hizo un par de días después en Ayacucho, ciudad donde se inició el conflicto armado. Los hallazgos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación son
bastante impactantes y están detallados en 9 tomos, en 9 voluminosos tomos, donde se relata el proceso de la violencia, los actores del conflicto, los crímenes y violaciones de derechos humanos, así como las secuelas de violencia. ¿Qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Se conoció que la violencia durante el conflicto armado interno afectó a los hombres y a las mujeres de manera diferente, según las posiciones sociales y los roles de género que se ostentaban. Debe entenderse que las situaciones de desigualdad y discriminación siempre han existido y las violaciones de los derechos humanos se produjeron. Asimismo, se reconoce la existencia de la violencia de género hacia la mujer. Esto es violencia dirigida específicamente contra las mujeres que afectan de manera desproporcionada, que afectaron de manera desproporcionada y que en aquel entonces no recibió la atención necesaria por parte de las autoridades ni la sociedad en general. ¿Qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Que el Movadef fue creado en el año 2009 y bueno, Movadef es un movimiento político que actualmente sigue en vigencia, y fue creado en el año 2009 y ha pedido la liberación de los civiles, policías y militares implicados en la guerra interna desatada en el país por el grupo de la ideología marxista-leninista maoísta, que buscaba la lucha por llegar al poder a través del conflicto armado. Movadef pedía la liberación de Abimael Guzmán, que fue el líder senderista que cumplía cadena perpetua desde el año de 1992. Movadef es un grupo político que mantiene las ideologías del Partido Comunista Peruano. Sendero Luminoso aún se encuentra tiene vínculos resaltantes con los movimientos terroristas y tiene ex sindicados al terrorismo entre sus filas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Se acabó.